Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los actos del penitente. La penitencia mueve al pecador a sufrir todo voluntariamente, en su corazón, contrición, en la boca, confesión, en la obra, todo humildad y fructífera satisfacción. La contrición. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto como sea posible a la confesión sacramental. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia, hecho a la luz de la palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos se encuentran en el Decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y de las cartas de los apóstoles, Sermón de la Montaña y enseñanzas apostólicas. La confesión de los pecados. La confesión de los pecados, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de quienes se sienten culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. La confesión de los pecados, hecha al sacerdote, constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente. Incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los 2 últimos mandamientos del Decálogo, pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por medio del sacerdote.
Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel, llegado a la edad del uso de razón, debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de que tiene conciencia. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse, y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión. Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. El que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados si tú también te acusas, te unes a Dios. El hombre y el pecador son, por así decirlo, dos realidades. Cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que Él ha hecho. Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. La satisfacción. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación de quien ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como su relación con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, el único que expió nuestros pecados una vez por todas y nos permite llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. Pero nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados, solo es posible por medio de Jesucristo. ¿Nosotros qué? Por nosotros mismos no podemos nada, con la ayuda del que nos fortalece lo podemos todo. Así el hombre no tiene nada de que pueda gloriarse, sino que toda nuestra gloria está en Cristo, en quien nosotros satisfacemos dando frutos dignos de penitencia,
que recibe su fuerza de Él y por Él son ofrecidos al Padre y gracias a Él son aceptados por el Padre. Si algo pudiera yo añadir, y que me gustó la forma en cómo dice, en el apartado de la confesión de los pecados, dice enumerar los pecados. Te cuento de una manera muy rápida 2 escenarios. Un escenario es alguien que viene rápido y menciona sus pecados como si fuera una receta de mandado, ¿no? Manzanas, peras, 5 cebollas, 2 plátanos, 6 guayabas, como si fuera una lista de mercado. Cuando realmente tienes dolor por tus pecados, se expresa con algo de dolor. No estoy diciendo que tomes clases de actuación para que puedas decir, ¡ay, 2 cebollas y 1 kilo de arroz! No, pero hay dolor, se siente, tú lo sientes. El otro extremo es aquel que cuenta toda una historia. Y a veces eso es más peligroso, porque casi en esas historias que contamos buscamos justificarnos, buscamos decir que no fue toda nuestra culpa y terminamos quitándonos responsabilidad. Lo que yo digo, o el ejemplo que doy es, ve directo, toma al toro por los cuernos y arrójalo de ti. Ponle nombre al pecado y llámalo por ese nombre. Cuando tú llamas al pecado por su nombre, tú tienes autoridad sobre él y lo sacas de tu vida. Cuando no te atreves a darle nombre y tratas de contar una historia, es como si estuvieras maquillándolo y a veces no se tiene el mismo efecto de alguien que confiesa su culpa, su responsabilidad en aquel hecho. Sabemos que como seres humanos, pues claro, somos influidos por muchos factores, pero nuestras acciones son las que determinan quiénes somos y es eso lo que queremos confesar. No se trata de contar historias, no se trata de decir una receta de cocina o de supermercado. De lo que se trata es realmente de llevar un corazón herido que quiere expresar su dolor confesando sus fallas. Y cuando alguien tiene esa conciencia, realmente va a poder experimentar el amor y la misericordia de Dios.